karma, la salud y la enfermedad. Como muchos estudiantes de ocultismo saben, la enfermedad es un fuego invisible que trata de desintegrar las cristalizaciones que hemos formado en el cuerpo físico. Es como un sistema de alerta que advierte de que algo anda mal porque hemos alterado el equilibrio en los diferentes vehículos del espíritu, en los diferentes cuerpos. La fiebre es un ejemplo de ello, pero en realidad todas las enfermedades tratan de purificar el cuerpo de las condiciones anormales que hemos creado en él o en ellos cada vez que hemos violado las leyes divinas. Tanto en ocultismo como incluso científicamente está demostrado que los pensamientos, los sentimientos y las emociones afectan al cuerpo físico. Y quien ha profundizado en las enseñanzas esotéricas sabe que toda nuestra vida y nuestras actitudes tienen su base principalmente en los cuerpos llamados en ocultismo cuerpo de deseos y cuerpo mental o mente, que son el origen de todo eso. Todas nuestras acciones tienen su origen en la mente, bien como pensamientos originales, bien como respuesta a lo que en cada momento vemos u oímos, o bien como respuesta al cuerpo de deseos donde radican los sentimientos, deseos, emociones, pasiones, etc. Luego, entonces, nosotros somos los únicos responsables de lo que nos pasa y, como no, de la salud de nuestro cuerpo físico. La enfermedad es la manifestación de los actos ignorantes que cometemos. De hecho, la ignorancia es el mayor enemigo de la humanidad. Por tanto, la curación es el resultado de aplicar el conocimiento de las leyes divinas, principalmente de la ley de consecuencia relacionada con el karma. Conocimiento que una vez transformado en sabiduría será el que algún día nos traiga la salvación como fin a la caída, aquella famosa caída de la Biblia, que se menciona caída de la humanidad. La ignorancia en la Tierra es un grave impedimento para progresar en todos los sentidos, pues asimismo la ignorancia del conocimiento de estas leyes y del ocultismo, de lo que enseña el ocultismo también, sobre cómo funcionan estas leyes, según nos dejemos llevar o no por el cuerpo de deseos, por los hábitos del cuerpo etérico y según seamos dueños de nuestra mente, también nos traen, por tanto, enfermedades, problemas y tristezas en cada vida. ¿Y esto por qué? Pues porque el espíritu reencarnante, en su ciclo evolutivo, tiene que gobernar sus diferentes cuerpos para poder desarrollar sus poderes latentes hasta que por fin no necesite renacer más en un cuerpo físico. Según vamos controlando los cuerpos o vehículos, menos actuamos en contra de las leyes divinas y por tanto menos tendremos que sufrir sus efectos. El Antiguo Testamento dice que el ser humano fue expulsado del jardín del Edén después de ser tentado por la falsa luz, por Lucifer, y que a partir de ahí sufrimos toda clase de enfermedades y dolores del mundo. Esto es el efecto del mal uso del poder creador, del abuso y derroche de la energía creadora divina después de tomar conciencia del mundo, el mundo físico y en el cuerpo físico en aquella época, hace millones de años, y después de actuar por nuestra cuenta sin razonamiento alguno. Por eso se dice que este es el único pecado que no tiene perdón. El abuso, derroche irresponsable y sin sentido de la energía creadora, que es energía divina. Actualmente la utilizamos para pensar, para hablar por medio de la laringe y para procrear principalmente. Por tanto, el origen de las enfermedades actuales y de la acción de esta ley de consecuencia está en la caída en el pecado original, que como he dicho fue hace millones de años,
y el único fin que tiene es enseñarnos a dominar las pasiones y purificarnos de todo egoísmo personal. La caída no fue otra cosa que la pérdida de la conciencia de los mundos superiores invisibles, porque éramos conscientes entonces allí, no aquí, y fue también pues para enfocarla aquí en el mundo físico. Si no hubiera sido así, no hubiéramos podido evolucionar hasta adquirir nuestra propia autoconciencia. La autoconciencia la hemos adquirido gracias a que enfocamos nuestra conciencia aquí, y una vez enfocada aquí fue cuando comenzamos a diferenciarnos de los demás y de todo lo que nos rodeaba, y nació esa conciencia del yo, esa autoconciencia. Pues eso no podría haber sido y por tanto pues tampoco hubiéramos evolucionado y adquirido la mente como la hemos adquirido hasta hoy. Es decir, hubiéramos tenido una conciencia, si no hubiera sido así, hubiéramos tenido una conciencia grupal similar a la que tiene cada especie animal. Una especie, por ejemplo, de perros, una raza de perros, tiene una misma conciencia en común, una conciencia grupal, pero no tiene que ver nada con la que tiene otra raza. Y entre ellos mismos, como conciencia grupal, no la tienen de forma individual. Nosotros lo adquirimos a partir de esa caída que fue enfocarnos la conciencia, hacer que despertáramos la conciencia aquí en el mundo físico. Fue cuando conocimos el bien y el mal. De esta forma despertamos la conciencia en el mundo físico y poco a poco nos dimos cuenta que éramos individuos y comenzamos a actuar por nuestra cuenta y riesgo, sin apenas discernimiento, y de ahí que desde entonces, en aquella época, nos pasábamos, yo no conscientemente, o sea, nada parecido ahora, la estancia en el purgatorio y en el cielo, muchísimos más años en el purgatorio, muy poquitos en el cielo, y no era, éramos más casi animales que personas. Desde aquella época hasta nuestros días hemos creado un mundo como el que tenemos, con todas las tecnologías y adelantos, incluyendo, por supuesto, la medicina. Pero también hemos adquirido, entre otras, responsabilidad, sentido del deber, tenemos más moral, más cultura, el conocimiento de que hay que cuidar el cuerpo físico, etcétera. En un futuro, cuando todo el mundo comprenda las enseñanzas ocultas y evolucionemos hacia unos ideales más elevados, más espirituales y humanos, actuaremos más a favor del espíritu e intentaremos controlar nuestros cuerpos de tal manera que nuestra vida sea más saludable y más placentera. Para encontrar respuesta al porqué de la enfermedad no hay que buscarla solamente en esta vida, sino que también hay que buscarla en otras vidas del pasado, principalmente la última. Hoy los médicos combaten a los microbios porque creen que son los causantes de la enfermedad, pero aunque en parte es cierto, esa no es la verdadera razón, sino que lo que hay que buscar es la causa del por qué esos microbios están en el cuerpo. Esta causa, claro, no se puede descubrir a través de un microbio, se descubre a través de la propia evolución, cuando uno adquiere este conocimiento, en este caso, o en mi caso, pues por medio de la filosofía oculta, cuando uno de alguna manera contacta con una especie de vida superior, donde se descubren que hay leyes divinas que son las que desde lo interno se expresan aquí en cada vida, en cada una de nuestras vidas, como efectos para muchos incomprensibles. La verdadera enfermedad radica en el cuerpo etérico, cuerpo donde se crean los hábitos por medio de la repetición, y también en el cuerpo de deseos, que es donde radican los sentimientos y deseos negativos y emociones, etcétera, que nos dominan para nuestro propio mal. Y estos cuerpos son los afectados como fruto de nuestra ignorancia, irresponsabilidad y negligencias.
pero su efecto se aprecia en el cuerpo físico y principalmente en forma de enfermedad. El cuerpo físico es materia física y el etérico es la vitalidad que le compenetra, anima y procura que se conserve en buen estado de salud, entre otras cosas. Por tanto, es lógico pensar que esa vitalidad, ese cuerpo etérico, puede estar equilibrada o no según nuestro uso o abuso del cuerpo físico. Pero tampoco nos podemos conformar con eso, porque si ésta es débil o desequilibrada, es porque hay causas que lo producen. Entonces es cuando debemos observar el cuerpo de deseos, el que nos tienta y pone a prueba ante nuestras debilidades, el que debilita el cuerpo etérico, haciéndonos derrochar energía, y por tanto es quien nos lleva a actuar de manera incorrecta. Un ejemplo muy simple, aunque importante, sería el del drogadicto, que se deja llevar por el deseo de consumir droga, es decir, se deja dominar por el cuerpo de deseos. Pero cuando esa persona, por diferentes motivos, comienza a razonar, a utilizar la mente, a utilizar el discernimiento, y comprende cómo puede terminar su vida, que sería mal, lo que está haciendo entonces es imponer su mente, su razonamiento sobre el cuerpo de deseos, hasta que poco a poco vence el hábito y purifica su cuerpo físico. Si esta misma persona terminara obteniendo una salud radiante, diríamos que ha vencido una enfermedad que ella misma se creó y que lo ha hecho gracias al cumplimiento de las leyes divinas, que son las que hacen que se manifieste determinada enfermedad cuando no se cuida y además se maltrata el cuerpo físico. Las mismas leyes que nos castigan con una enfermedad en la próxima vida porque en esta nos hacemos unos fumadores empedernidos, pues también si en la próxima rectificamos, tenemos una enfermedad, rectificamos y luchamos por nuestra salud, por mantener un cuerpo sano, pues por supuesto que ese karma se anula completamente. Se podría dar el caso también de rectificar en esta misma vida. El cuerpo etérico es el que desarrolla el crecimiento e intenta mantener el cuerpo sano, pero el cuerpo de deseos está siempre desgastando su vitalidad por medio de su egoísmo, pasiones, impulsos y actividades. Por lo tanto, siempre están en lucha, uno por la vida y otro por la muerte. El cuerpo etérico hace que brote una nueva rama donde se ha cortado otra, que los cangrejos nazcan nuevas patas, o que la lagartija surja un nuevo rabo. Sin embargo, los animales más desarrollados y en el hombre no actúa así, porque nosotros tenemos un cuerpo etérico, un cuerpo vital, como he dicho, la vida, que es individual y no grupal como en los animales. Como es una herramienta individual, lo podemos mantener en buen estado o no, dependiendo del dominio que tengamos sobre el cuerpo de deseos y sobre la mente. El ser humano se considera tal por haber adquirido su individualización y por tanto, según sea sus sentimientos, sus pensamientos, sus actividades, etc., así se reflejará en su cuerpo etérico y así será su salud y su destino incluso, entre otras cosas. Como sabemos, los estudiantes de filosofía oculta, después de la muerte nos llevamos las grabaciones de la vida que tenemos en el cuerpo etérico para extraer el beneficio de las experiencias de la vida pasada. Si nuestra vitalidad ha sido mal utilizada y si hemos sido débiles ante las pasiones y malos hábitos, queda todo grabado en esa película para que en el purgatorio podamos extraer la enseñanza correspondiente de tal forma que cuando volvamos a formar un nuevo cuerpo etérico para renacer, llevará esa debilidad consigo. En el purgatorio sufriremos también por los errores cometidos que también han sido causa o van a ser causa de una enfermedad, de esa debilidad que va a causar una enfermedad en la próxima vida. Y el sufrimiento es el que nos hace tomar conciencia también de que en la próxima vida tenemos que tener cuidado
tenemos que cuidar y considerar una herramienta importante al cuerpo físico. No tiene otra forma de ser, lo mismo que un santo no se hace santo si no hace méritos para ello. La materia que nos corresponde y que debemos utilizar para formar el nuevo cuerpo etérico en la próxima vida tiene que estar relacionada con las debilidades de la vida pasada para que su efecto, o sea la enfermedad, sea una prueba a superar por nosotros. Ya lo he dicho en muchas grabaciones, cuando lo encendemos atraemos la materia para formar nuestros vehículos. Los ángeles de destino crean el molde etérico sobre el cual se va a formar el cuerpo físico, pero son ellos los que seleccionan la materia de acuerdo a la vibración del átomo simiente, a la evolución, al karma que tenemos predestinado, etcétera. Y si tenemos que tener una serie de enfermedades, son ellos quienes preparan todo eso. ¿Para qué? Pues el último fin, porque no hay otro al fin y al cabo, es para que podamos evolucionar, para que podamos aprender a cuidar nuestros vehículos, para que podamos espiritualizarlos, etcétera. Como a su vez el cuerpo etérico es el molde sobre el cual se forma el cuerpo físico, podemos comprender que ya traemos toda una serie de tendencias, debilidades o defectos que se mostrarán a lo largo de la vida como karma maduro, basado en las actuaciones ignorantes o debilidades ante las tentaciones y pruebas del cuerpo de deseos. Y son estas debilidades y pruebas basadas en anteriores vidas las que fortalecen y desarrollan al ego, al yo, como se fortalece una persona que padece cáncer a lo largo de los años, o como se fortalece el coraje por medio de la desesperación. La energía creadora es la que utilizamos para actuar, procrear, hablar y pensar. Y todo mal uso que hagamos de ella tendrá su respuesta por parte de la ley de consecuencia. Así, una persona que abusa y derrocha sin control la energía sexual se puede ver afectada en el habla o en su mente en la próxima vida por el mal uso de esa energía creadora. Son medios los que tenemos para poder evolucionar en la vida, el uso correcto de esta energía divina. La palabra, el pensamiento y los cuerpos físicos que creamos gracias a la procreación son medios imprescindibles que hay que cuidarlos y en ellos también tiene que ver la energía creadora. Por consiguiente, todo mal uso nos traerá un efecto que debe servir para enseñarnos que esa energía debe utilizarse solo para nuestro propio progreso y para facilitar nuevos cuerpos a otros espíritus reencarnantes. Sabemos que en el purgatorio sufrimos el mal que hemos causado a otros, y ese sufrimiento deja su marca en nosotros en forma de conciencia. Se queda grabado como conciencia el sufrimiento en general, para que la próxima vida nos hable antes de que lo volvamos a cometer, antes de que volvamos a cometer el error que cometimos ya en la anterior vida. Pues también el dolor, el sufrimiento y los errores que han causado enfermedad en el cuerpo dejan su marca en nosotros de tal forma que como efecto pues nos ayudan a tener una mejor salud basada en unos más elevados sentimientos y pensamientos. Así, la persona elevada moral y espiritualmente tendrá mejor salud que la que fue egoísta y que renacerá con su organismo débil, o que el mentiroso que renacerá con cierto desequilibrio en sus órganos internos, porque todos estos aspectos negativos tienen un efecto desequilibrador en el cuerpo vital. De esta forma vemos que es solamente en el ser humano, no en los otros reinos, donde se muestra el karma individual por tener un yo individual evolucionante que necesita aprender de sus errores. Hasta que no comprendamos y vivamos las enseñanzas de Cristo, no estaremos libres de la enfermedad y de la ley
kármica, porque Cristo, que es el Salvador de la humanidad, está influyendo con sus más elevadas vibraciones para que nosotros nos podamos servir de ellas para adquirir la perfección. Todos sabemos que Cristo dio su vida por salvar a la humanidad y eso no es simbólico. Los ocultistas sabemos lo que ocurrió con su cuerpo espiritual, que al hacerse cargo de todos los pecados, como también está escrito, todos los pecados del mundo, de la humanidad, sufrió en aquel momento y sigue sufriendo por cada pecado que nosotros hacemos aquí, por cada error, por cada acto en contra de las leyes divinas, y así será hasta que la humanidad se haga perfecta. Él está al cargo de la humanidad. El enfermo es en realidad un violador de las leyes divinas recibiendo su castigo. Lo podríamos resumir así. Todo el mal de la humanidad radica en su egoísmo, y mientras el hombre no transforme su egoísmo en altruismo, su ignorancia en sabiduría y su odio en amor, por ejemplo, pues no obtendrá una buena salud y un buen destino kármico. Si no fuera por la ley de consecuencia que nos trae dolor y sufrimiento, no aprenderíamos las lecciones y pasaríamos de un cuerpo a otro engrandeciendo cada vez más nuestro egoísmo, nuestra maldad y por tanto nuestras enfermedades y nuestros defectos físicos. De ahí la gran labor de la ley de consecuencia, como todas las leyes divinas. Pero como la ley de consecuencia hace que renazcamos con las debilidades correspondientes basadas en el último cuerpo que utilizamos, eso hace que el ego se esfuerce por superar sus errores y desarrollar sus poderes, es decir, por fortalecerse interiormente para luchar contra la enfermedad. De esta forma vemos que una persona dominada por la pasión y el sexo que ha arruinado su cuerpo en una vida, puede nacer con las conexiones entre sus cuerpos mal hechas, para que no pueda tener un completo control sobre sí mismo. En este caso diríamos que la fuerza del deseo en una vida ha sido desperdiciada y ahora no puede dominar su cerebro para enviar impulsos a través de los nervios. Las enfermedades del uso de la energía creadora, el mal uso, el derroche, también hace que se nazca con un cuerpo con una minusvalía física, falte el total dominio del yo sobre el cuerpo físico, y otra vez ese sobre la mente, para que la mente también no pueda conectar correctamente con los diferentes cuerpos. Las enfermedades mentales son, en muchos casos, el efecto del abuso de las funciones creadoras, pero en otros, estos abusos también pueden traer enfermedades físicas. Decimos en la filosofía Rosacruz que una mentira es a la vez asesina y suicida en el mundo del deseo. Cuando ocurre un hecho, formamos un pensamiento forma sobre él. Ocurre algo que estamos viendo, que estamos percibiendo y hacemos un pensamiento que en el mundo del pensamiento tiene una forma. Entonces creamos ese pensamiento forma sobre ese hecho en los mundos invisibles de acuerdo a lo percibido. Y si por lo que sea volvemos a contar ese hecho tal y como ha sido otra vez, se unirá al pensamiento anterior haciéndose más fuerte y poderoso. Pero si lo contamos de diferente forma o mentimos, entonces ambos pensamientos se atraerán por ser el mismo hecho, pero se enfrentarán hasta destruirse por ser de diferente vibración y por no estar en sintonía, o sea, por no ser exactos. Si el pensamiento bueno es suficientemente fuerte, vencerá al falso y aumentará la armonía en esas regiones. Así que de esta forma podemos ver que somos sembradores de armonía o de discordia. Y aunque esto se vea en los mundos invisibles y no lo podamos percibir con los ojos físicos, son causas que luego se representan también como enfermedades.
Si actuáramos siempre con verdad y en armonía con las leyes divinas, estaríamos sentando las bases para la formación del arquetipo de la futura vida con un perfecto estado de salud, lo que se reflejaría en el cuerpo de deseos y en el etérico también como buena salud. Por el contrario, los que fomentan la mentira, el egoísmo, el error, etc., no podrán crear un arquetipo que represente la verdad y la justicia, ni la perfección futura de su cuerpo, ni nada. O lo que es lo mismo, no podrán crear un arquetipo donde la salud sea perfecta. Así vemos cómo nuestra salud y nuestro destino depende de lo que hacemos con nuestra voluntad y el uso que hacemos de nuestra mente y si nos dejamos llevar y de qué manera por el cuerpo de deseos. Hasta ahora he hablado más bien en sentido de causa y efecto de una vida sobre la otra. Pero esto no es una regla fija, puesto que la ley de consecuencia también actúa en la misma vida. Lo mismo que la ley de la gravedad hace que vuelva a caer una piedra que lancemos al aire, asimismo hay causas que hacen que su efecto se manifieste al poco tiempo. Otras se pueden manifestar a lo largo de los años, y otras incluso se corrigen y no se manifiestan porque hemos enderezado nuestra vida. Hemos tomado conciencia de nuestros errores y hemos cambiado nuestra forma de actuar y de pensar. Una persona que en su juventud tiene un comportamiento incorrecto con los demás, que no respeta nada porque quiere hacer lo que le apetece y que incluso crea conflictos con los demás, estaría creando unas causas que en esta misma vida le pueden traer unos resultados similares hacia él por parte de otros. De esta forma aprendería lo que se siente cuando le hacen a él lo que él hizo. Pero si esa persona se pone en contacto con una religión, una escuela filosófica, espiritual o algo similar y aprende estas verdades y desarrolla su intelecto, su discernimiento y ve que el camino que llevaba no es el correcto, se pone a practicar, a cambiar su carácter, a llevar una nueva vida, practicar todo lo que ha descubierto a lo largo de su vida, pues no cabe la menor duda que los ángeles del destino sabrán ayudarle y beneficiarle aplicando las leyes divinas respecto a su próximo destino, o en este si fuera posible. Es más, él mismo transformaría su aura de forma positiva, cambiaría su carácter y se haría mucho mejor persona, lo que a su vez atraería las simpatías y la ayuda de los demás. Cuanto más atrás en la historia, menos se ha practicado la moral y más normal ha sido vivir con el egoísmo, la mentira, la desconsideración, la ignorancia, etc. Lo que era moral en la Edad Media hoy es inmoral. Por eso había muchas más enfermedades, epidemias y peor destino. Se han efectuado algunas investigaciones de vidas pasadas que han demostrado que los obsesos sexuales han nacido con problemas mentales y otros que además de este vicio tenían un buen grado de maldad han nacido con epilepsia, histerismos, cuerpos deformes o incluso con cáncer. Otros que cometieron serias crueldades en vidas pasadas se ven afectados a la vista. Pero hay que decir que en algunos de esos casos es el efecto de la densidad que está adquiriendo el éter de la atmósfera, el éter que rodea la Tierra, por el enrarecimiento del aire como paso previo a la siguiente etapa de la humanidad, que normalmente llamamos era de Acuario. En general, pero con excepciones, las enfermedades agudas y de poca importancia tienen su origen en la misma vida, y las crónicas y más graves o duraderas la tienen en vidas pasadas. Por otro lado, nos podemos preguntar por qué unas enfermedades se curan y otras no. O dicho de otro modo, ¿por qué el resultado del purgatorio nos ayuda a vencer algunas enfermedades y en otros casos no?
Esto depende del resultado del purgatorio. Si la grabación en la conciencia fue fuerte, fue hecha fuerte, se sufrió mucho y se grabó fuertemente, entonces daremos al cuerpo etérico la fortaleza suficiente para resistir ante la enfermedad, que es algo similar a lo que ocurre con las personas que trabajan con enfermos contagiosos y en la mayoría de los casos no les pasa nada. Eso a su vez se refleja en el cuerpo de deseos para llevar una vida más elevada, de tal forma que el odio o la pasión de una vida pasada ya no volverán a ser causa de enfermedad en la siguiente. Naturalmente que las actitudes negativas persistentes de una vida o la acumulación de otros hechos similares da como resultado un karma maduro frente al cual nos sentiremos impotentes. Hace pocos siglos la duración media de vida era de 40 años aproximadamente. Actualmente, sin embargo, es de 80, diría yo. Aquí en España parece ser que es así. Este resultado se ha obtenido gracias a que en cada vida intensificamos los esfuerzos para dominar el cuerpo de deseos y para no dejarnos llevar por los vicios, por las pasiones, los odios, los rencores, etc. Y gracias a que también, como resultado del purgatorio, nos proponemos investigar en todos los campos científicos y elevarnos en lo moral, en lo intelectual y en lo espiritual. Por consiguiente, cada vez creamos mejor destino kármico y colaboramos más con la ley de causa y efecto. No podemos considerar la enfermedad como un mal, sino más bien como un auxilio para nuestro desarrollo. Hace el mismo papel que un castigo que puede corregir un mal hábito a un niño, o el suspenso en los estudios que hace que el estudiante se esfuerce más en estudiar y en aprobar. Cuando una persona lleva una vida superficial, como si fuera un espectador de su destino y no se esfuerza por imponer su voluntad, su yo, sobre sus cuerpos de deseos y sobre su mente, entonces debilita su cuerpo etérico, que es el vehículo de la memoria y de la conciencia también, y por lo tanto debilita también su salud. Cuando esta persona llega al purgatorio, se da cuenta de su error y comprende que debe esforzarse para imponer su voluntad y para que su organismo responda y se fortalezca. Es otra de las grabaciones que quedan ahí en la conciencia para la próxima vida. Además, y por otro lado también, la actuación del karma le llevará a contagiarse o a contraer una enfermedad grave para que así sea, para que se fortalezca. Pero también, según algunos ocultistas que lo han investigado, hay casos contrarios. Cuando una persona ha sido precipitada por falta de razonamiento, ha sido un egoísta total o ha tenido demasiada confianza en sí misma, etc., también puede ser víctima de una epidemia en lo que él no puede hacer nada para curarse y para que comprenda que debe fortalecer sus vehículos, sus cuerpos. De una forma u otra, la enfermedad fuerza a la persona a cambiar su actitud y a controlar su cuerpo de deseos y su mente. Debemos saber que nosotros, lo mismo que tenemos la conciencia aquí en este mundo físico y en el cuerpo físico, algún día la tendremos también en los mundos invisibles y en los cuerpos superiores que pertenecen a esos mundos. Tenemos que hacernos dueños, ser el yo, el capitán de nuestro barco, que son esos diferentes vehículos. Y la voluntad, que representa, lo mismo que la conciencia representa al yo, al ego, se deben imponer sobre los diferentes vehículos. Sin embargo, no hay que olvidar que la mayoría de estas enfermedades han sido aprobadas en el mundo del pensamiento antes de renacer. Nosotros lo admitimos o elegimos incluso. Y eso se hizo así con la única intención de fortalecer al yo.
Pongamos un ejemplo. Un fumador se ve dominado por el cuerpo de deseos, adquiere ese hábito y cada vez fuma más, está totalmente dominado, su voluntad no es débil, no puede quitarse. Lo que está haciendo es que está debilitando su voluntad hasta el punto de que el yo no puede vencer el mal hábito. Esto a su vez debilita el cuerpo etérico, la salud del cuerpo etérico, porque está ahí en ese cuerpo, quedando grabada esta debilidad para ver el resultado después de la muerte, o sea, en el purgatorio. Y a ver el resultado de esa debilidad y el sufrimiento que nos puede causar es cuando se graba en la conciencia. Pero eso no acaba aquí, porque esa debilidad se presentará en la próxima vida como enfermedad, para que ponga voluntad en superarla y para que tome conciencia de que hay que cuidar el cuerpo físico. Es en ese estado cuando la conciencia del yo comprende que esa debilidad crea una enfermedad y se propone hacerla frente por medio del fortalecimiento interno mientras la sufre. Por consiguiente, el karma nos favorece a través de la enfermedad y nos previene para futuras tentaciones o pruebas. De esta forma, aprendemos a utilizar de manera constructiva las energías que derrochamos al dejarnos llevar por los deseos y por las pasiones. Como ya hemos visto, la enfermedad es el efecto de dejarnos llevar por el cuerpo de deseos, el gran tentador. También sabemos que la ley kármica actúa sobre nosotros a raíz de la intervención de las fuerzas luciféricas en forma de tentaciones y pruebas, las que no tienen otro fin que el de hacernos individuos autoconscientes de nuestras obras de una forma voluntaria. Esto nos obliga a tener en cuenta el principio de polaridad que hace que, según actuemos, consciente o inconscientemente, atraigamos otros elementos afines. Quiero decir que lo mismo que determinado perfume estimula al cuerpo de deseos hacia, por ejemplo, la sensualidad, también otros aspectos de la vida nos pueden estimular hacia una vida más moral y espiritual. En resumidas cuentas, debería obligarnos a estar pendientes de todo lo que hacemos, sentimos y pensamos si queremos lograr una mejor salud y un mejor destino. De aquí que debamos esforzarnos en transformar los sentimientos egoístas y personales en sentimientos altruistas y desinteresados, y en utilizar la mente para discernir correctamente entre lo verdadero y lo falso. Las enfermedades radican en el cuerpo de deseos. El día que consigamos imponer nuestra voluntad sobre la mente y seamos creadores de pensamientos positivos, optimistas, de felicidad y de bienestar, comenzaremos a dominarle y anularemos nuestro karma sobre la enfermedad. Esto es, al fin y al cabo, el resultado del impulso interno de perfeccionamiento que todos tenemos. Una de las explicaciones a la muerte prematura es cuando una persona lucha contra una enfermedad grave durante un tiempo para después morir. Entonces, si gracias a la lucha se está fortaleciendo sobre esa debilidad del cuerpo etérico según los planes previstos para su fortalecimiento antes de renacer. Cuando llega el momento de la muerte es porque ya no tiene a qué oponerse ni nada que vencer. Digamos que ha fortalecido lo que debía fortalecer y así recoge el fruto de su lucha y prepara una nueva vida más fuerte y con mejor salud para afrontar nuevos karmas y nuevas debilidades. Podríamos decir que para que el yo se fortalezca, en muchos casos, éste trae el germen de la enfermedad al renacer. Sin embargo, también suele traer consigo los medios para vencerla. Pero en este caso la prueba será para ver si es capaz o si tiene voluntad para utilizar esos medios para luchar y fortalecerse. Con las fuerzas resultantes del éxito, vencerá otros obstáculos o karma a lo largo de su vida, y si no es así, utilizará esa fuerza en el estado post-mortem, en el purgatorio.
Sabiendo que la enfermedad es el resultado de malas acciones, cabe preguntarse que si podemos evitarlas por medio de un desarrollo espiritual voluntario. La respuesta, como es lógico, es que sí. De hecho, la mayoría de nosotros estamos luchando contra la enfermedad y otras manifestaciones kármicas, mientras que el que no se esfuerza en desarrollar su yo y en discernir los actos de su vida, está facilitando la manifestación de la enfermedad o creando causas para lo mismo en otra vida. Ya he dicho que está demostrado el optimismo, una vida feliz, la vida de oración, el ejercicio físico, una mente positiva y un sinfín de cosas más están demostrando que causan buena salud. Por consiguiente, el que pone en práctica los conocimientos esotéricos está venciendo más rápidamente las enfermedades y creándose un buen karma futuro. La filosofía oculta es una energía que inunda y fortalece el alma, facilitándole su desarrollo en todos los sentidos. El resultado de aplicar el conocimiento que llamamos filosofía oculta a nuestra vida cotidiana es adquirir mejor salud y mejor destino, porque gracias a este conocimiento sabemos quiénes somos, por qué estamos aquí y qué medios tenemos para elevar nuestro yo superior. Es cierto que, como efecto del karma, algunas enfermedades se declaran cuando el organismo está en cierto grado de debilidad, pero también es cierto que el karma actúa en las enfermedades externas, por ejemplo, las fracturas o intoxicaciones, ¿no?, como efecto de otras causas del pasado. Naturalmente que esto, para muchas personas, es casualidad. Sin embargo, no deja de ser el efecto de nuestras propias acciones ignorantes e irresponsables. Según desarrollamos las cualidades del espíritu y somos más responsables y conscientes de nuestros actos voluntarios, evitaremos todo lo que normalmente llamamos mal destino. No hay que olvidar que la responsabilidad es una cualidad más que se va adquiriendo a través del renacimiento. Por tanto, si la unimos al conocimiento de la verdad, podremos decir que a mayor responsabilidad y conocimiento, mejor salud y mejor destino. Lo mismo que un genio tiene que buscar a unos padres que le faciliten un cerebro y los medios necesarios como herencia, tiene que buscar también los medios necesarios para desarrollar esa genialidad. Asimismo, cuando una persona tiene como karma una determinada enfermedad, busca en su renacimiento a las personas con las que esté unido kármicamente y que tengan el germen de esa futura enfermedad en su ADN. Así vemos que, además del parecido físico, también podemos heredar una enfermedad u otros aspectos según nuestro karma con otras personas. En esto tiene mucho que ver los ángeles del destino, que son los administradores del karma y los que relacionan a unas personas con otras según las necesidades de cada uno para saldar sus deudas y para hacer un desarrollo espiritual más rápido. Ellos son los que moldean el cuerpo etérico según su destino kármico de la persona, y son los que depositan en la matriz de la futura madre para este molde etérico para que se forme el cuerpo físico. El cuerpo etérico es el asiento de la memoria y su principio es la repetición. Cuando una persona se deja llevar por el cuerpo de deseos y actúa con egoísmo, vanidad, pasión, etc., está formando la base de una futura enfermedad, la cual hará que el ego se esfuerce en desarrollar su voluntad sobre sus cuerpos, pero naturalmente esto se puede combatir con una nueva educación del carácter a través del discernimiento y de la moral más elevada. Cuando se persiste en ser negligente e irresponsable en nuestras actitudes, estas debilidades quedan grabadas en el cuerpo etérico hasta que la enfermedad se manifiesta para que,
también por medio de la repetición, encaucemos de nuevo nuestro carácter y actitud en la vida, para que cambiemos en la forma de actuar, de pensar, de sentir, de comportarnos. Vemos así cómo no solo es obligatorio practicar el bien en pensamiento, palabra y obra para el bien de nuestro desarrollo espiritual, sino que también lo es para obtener una buena salud. Cuando alguien practica estas verdades y las lleva consigo como parte de su alma, no solo tiene buena salud, sino que se hace una persona tolerante y distinta. Su aspecto sereno, se mantiene más joven e irradia unas vibraciones que se diferencian de la mayoría de las personas. Eso se nota cuando se da con una bella persona, como se suele decir, también se nota cuando estamos junto a ella y entran en contacto nuestras auras. No se puede ir por la vida asegurando que ciertos hechos sean un castigo o un premio como efecto de determinados actos que hemos hecho en otras vidas. Eso solo puede asegurarlo los verdaderos y pocos clarividentes que existen, muy pocos, y que puedan investigarlo a ciencia cierta. Además, en todo este tema que estamos tratando en general, la filosofía oculta enseña que además de estas leyes kármicas, hay otro aspecto que nos permite crear causas nuevas, a modo de mostrar cuáles son nuestros ideales y desarrollo interno. Esto es lo que se llama, o llamamos en la filosofía Rosacruz, epigénesis. En esto radica una de nuestras obligaciones, en que nuestras creaciones originales sean buenas para la humanidad. Todos traemos oportunidades de hacer cosas nuevas. No tiene por qué ser todo lo que nos ocurra efecto de causas anteriores y a su vez creamos otra vez causas nuevas basadas en los efectos. Siempre tenemos oportunidad de crear causas nuevas originales y es nuestro deber que esas causas sean buenas. Por lo tanto, siempre tenemos la posibilidad de transformar nuestro carácter y crear nuevas causas que modifiquen nuestro karma y por consiguiente nuestras enfermedades. Es cierto que dentro de esas causas nuevas y originales podemos cometer errores o tener accidentes incluso, diría yo, por falta de responsabilidad y razonamiento. Pero eso se mostrará, como lógico, como un karma en la próxima vida, aunque su efecto a veces lo veamos en el mismo momento de los hechos. A todos nos ha pasado. Dejarnos llevar por un impulso y tener un accidente. Si alguien duda de esto, no necesita más que examinar la historia para ver que está llena también, por otro lado, respecto a la epigénesis, está llena de nuevas acciones, inventos y cambios muy importantes como efecto de los actos individuales de ciertos espíritus reencarnados. Examinando el karma grupal, por ejemplo, de los animales, podemos ver que hay casos en que cierto grupo de personas muere o quedan, no, he dicho de animales y no me refería a eso, me refiero a karma grupal en el sentido de que un karma puede agrupar a una cantidad de personas y por lo tanto le llamaríamos también karma grupal, a un grupo de individuos relacionados por un mismo karma. Entonces, examinando ese karma grupal, podemos ver que hay casos en que cierto grupo de personas muere o quedan inválidos para toda la vida en una catástrofe, un accidente grave, no sé, pues de tren, un autobús, porque en alguna vida anterior hicieron alguna cosa en común, como por ejemplo, pues en una guerra, en un acto de terrorismo muy en común hoy día, etcétera. Ese es el efecto de la ley kármica, pero no siempre es así. A veces personas sumamente materialistas o incluso todo lo contrario pueden morir en un accidente, entre comillas, sin tener relación alguna anterior, sino que los ángeles del destino lo han hecho así con el único fin de que en otra vida, ya que están unidos por esta causa o accidente kármico donde ha coincidido que están juntos, pues ya que no en otra vida, para que se unan, para hacer una nueva obra en común
que les enseñe la lección que necesitan y que de alguna forma beneficien a la humanidad. No tienen por qué tener una relación para quedar inválidos o para morir, pero si les han juntado por otras causas diferentes, si les han juntado porque tenían que morir, ocurrirles lo que sea, porque tiene que ser la base para una futura obra de ellos juntos. Otras veces es la persona misma quien inconscientemente corta su vida. Cuando uno nace con la tendencia a ser probado en forma de tentación, bueno, una vez la corta la persona misma si se desvía de su destino, por ejemplo, por el camino de la droga, y él mismo se mata o se suicida, y otras veces es cuando lo hacen los ángeles del destino mismo. Cuando uno nace con la tendencia a ser probado en forma de tentación por otras cosas de la vida pasada, tentación en la droga, en el alcohol, etcétera, y necesitamos ser probados para ver la fortaleza adquirida después de su anterior muerte en el purgatorio y con el suficiente poder de dominarlo, pero si eso falla, porque se ve dominado de nuevo por el cuerpo de deseos y son débiles ante las tentaciones, entonces los ángeles del destino pueden cortar también su vida en un acto amoroso, aunque cueste entenderlo, para que no se creen más deudas, más destino negativo, más deudas kármicas que serían muy duras, pues, y más aún con las personas que le rodean, y también lo harían para prepararle un destino duro, claro, porque ni ha superado lo que tiene previsto y además lo ha aumentado, sería duro, donde no le quedará más remedio que enfrentarse a la enfermedad para fortalecer su yo e imponer su voluntad y sacrificio sobre su cuerpo de deseos. Hay otros casos también de personas de gran desarrollo espiritual que vienen para dar un ejemplo de vida, fundar una asociación espiritual o hechos similares, y tienen una vida de enfermedad y sufrimiento para luego morir siendo joven. Esto también puede ocurrir porque ese espíritu ha elegido quitarse cuanto antes el karma de la enfermedad, ha elegido desarrollar ciertas cualidades espirituales que necesita o pagar una deuda que tenga con la humanidad, pero sea cual sea la causa, estará de acuerdo a su desarrollo espiritual. También, sabiendo que cada uno de nosotros podemos acortar o alargar la vida, a veces llega el momento en que hemos cumplido positivamente con nuestro destino y nuestra actitud en la vida es tan benefactora para la sociedad que se nos permite vivir algunos años más. Son pocos los que consiguen esto. Normalmente la mayoría cortamos nuestros años de vida previstos. Aunque parezca mentira, cuando una persona debe verse implicada en una epidemia o en una catástrofe, su karma le llevará al lugar preciso para que se cumpla lo que él mismo eligió antes de renacer, porque sin ello no conseguiría el mismo desarrollo en el futuro. Tampoco se descubrirá el remedio contra el cáncer hasta que las personas que lo deben padecer cumplan con su karma del pasado, y por esa misma regla irán apareciendo nuevas enfermedades o volverán otras ya erradicadas hasta que la humanidad adquiera el poder interno necesario para no caer en esos mismos errores. Las leyes kármicas no permiten que la humanidad descubra nuevos métodos y fármacos hasta que no esté preparada para hacer un uso correcto después de haber aprendido de sus equivocaciones. Y es eso mismo lo que guía a determinados espíritus a investigar como deuda kármica y a utilizar los descubrimientos para beneficio de los enfermos. Cuando el ego ha aprendido toda una serie de lecciones y tiene cierto control sobre sus cuerpos, comienza a tener una vida más placentera incluso en sentido materialista. Pero no debemos bajar la guardia, porque eso no deja de ser otra prueba más. Actualmente se disfruta mucho de la vida material y de los placeres, y en muchos casos el alma cada vez está más vacía,
por la falta de trabajo espiritual. También aquí interviene el karma, creando angustias, estrés y otras enfermedades similares para que el yo busque algo nuevo que satisfaga su hambre de desarrollo. De esta forma, y tarde o temprano, llegamos todos a interesarnos en algún momento por las enseñanzas ocultas y espirituales. Como podemos ver, todas las conferencias terminan, o casi todas mis conferencias terminan con la misma invitación hacia los oyentes o asistentes, que debemos esforzarnos en ser más altruistas, serviciales y amorosos con los demás, y que debemos obtener un mayor control sobre nuestros cuerpos, para obtener felicidad, mejor destino y mejor salud. La filosofía oculta es una gran ayuda porque nos da el conocimiento necesario para ello. Conocimiento que, llevado a la práctica, se convierte en sabiduría. Los que se interesan por primera vez por esta filosofía lo pueden entender como un descubrimiento sensacional donde dejar volar su imaginación y sus fantasías como un niño con un juguete nuevo. Pero los que ya han estado antes en contacto con estas verdades y no encuentran satisfacción en la vida material, son los que trabajan en silencio y con paciencia para que estas verdades sean la luz que alumbre su destino. Por tanto, intentemos alumbrar humildemente el camino de los demás allá donde nos encontremos, y así desarrollaremos antes ese Cristo interno que todos tenemos.